Bienvenidos de nuevo. Esta es la parte 4 de Electrónica Cristalina 2, capítulo 20. En este video usaremos nuestro programa de ejemplo para medir el consumo de energía del microcontrolador en diferentes estados de funcionamiento. Durante el experimento, recorreremos un menú cíclico y probaremos a qué frecuencia de reloj y en qué modo de energía el controlador consume más energía. Para calcular el consumo de energía, necesitamos medir la corriente del microcontrolador. Para un panel estándar, como el panel negro del currículo escrito, esto es más complicado de lo que podrías pensar. Con la ayuda de este conector, que tiene una de las líneas de alimentación desconectada, podemos conectar el multímetro en serie con el flujo de corriente y medir fácilmente el consumo total de corriente del panel. Sin embargo, esto no es suficiente para nosotros, ya que nos interesa el consumo de energía del microcontrolador. Por lo tanto, necesitamos medir el consumo base del panel para poder compararlo más adelante. En el caso del panel negro, utilizado en el currículo escrito, el consumo base se compone de la corriente de los LEDs, indicadores de alimentación para las fuentes de 3.3 y 5 voltios, la corriente del controlador en estado de reinicio, varias corrientes de fuga, pérdidas en la fuente de alimentación y el consumo del circuito de medición de voltaje de 5 voltios que se encuentra en el panel. El consumo de todos los demás dispositivos y periféricos solo se sumará a este cuando sean inicializados y utilizados. El consumo de energía del entorno del controlador se puede determinar fácilmente, por ejemplo, configurándolo en modo de espera, ya que solo unos pocos registros alimentados se suman al consumo de energía del periférico en el orden de unos pocos microamperios. Por lo tanto, los datos resultantes son una buena referencia para cálculos posteriores. Más adelante, bastará con restar el valor calculado aquí de los resultados obtenidos en los diferentes casos de medición para obtener una buena aproximación del consumo de energía independiente del controlador. Al medir, asegúrese de que la placa solo esté alimentada a través del multímetro. Por ejemplo, el programador ST-Link para la región de China suministra 3,3 voltios, por lo que si está conectado, la medición se distorsionará. La versión destinada al mercado global no alimenta el microcontrolador a través del pin de 3,3 voltios. Solo monitoriza el voltaje, lo que también introduce una distorsión en la medición, pero esta es despreciable. Para calcular la potencia, también necesitamos el valor de la tensión de alimentación, que se puede medir fácilmente con un multímetro, asegurándose de que el selector giratorio y el cable de medición no estén en la posición de medición de corriente. Debemos prestar atención a muchos detalles al usar el panel negro. Sí, es más fácil con núcleo. Por eso usamos este tipo en los videos en lugar del panel negro. El microcontrolador en el panel se alimenta a través del jumper marcado como JP5. Puedes medir fácilmente la corriente del microcontrolador desconectando el jumper y conectando el multímetro en modo de medición de corriente. Para esto, usamos este cable, cuyo un extremo encaja en el conector de pines y el otro extremo tiene una clavija banana. En el panel, el microcontrolador funciona con un voltaje de alimentación de 3.3 voltios, pero también puedes medir el voltaje exacto de la línea de 3.3 voltios para comprobar el valor. Nuestro montaje en la placa de pruebas solo contiene un pulsador y una pantalla por el momento. El programa de ejemplo funciona y se utiliza de esta manera. Después del reinicio, el programa comienza en modo de ejecución. Presiona el pulsador para moverte entre los elementos del menú, cuyos nombres se muestran en la pantalla OLED. Después de seleccionar un elemento del menú, una breve cuenta regresiva activará el modo descrito por el elemento seleccionado. Luego, la pantalla se apaga. Para pasar al siguiente elemento del menú, debes presionar el botón, excepto en el modo de espera, porque en ese caso, el microcontrolador es despertado por el temporizador de activación del RTC después de 5 segundos. Los ajustes que se pueden seleccionar desde el menú se muestran en la figura. Tenemos la oportunidad de entrar en los modos de ejecución y suspensión a diferentes frecuencias de reloj, así como de acceder a los modos de espera y detención. El elemento del menú para el modo VAT no se muestra ni se mide, ya que el consumo de corriente del controlador en ese modo es demasiado bajo para medirse con precisión. Probemos el programa que ya hemos cargado en la núcleo. En el primer elemento del menú entraremos en el modo de ejecución con una velocidad de reloj de 25 MHz. Balázs, por favor, enciende el panel.
Aquí podemos ver el título del capítulo. Luego entramos en el modo de ejecución, que se activará después de la cuenta regresiva. Entonces podremos leer el valor en el multímetro tras un breve proceso de configuración. Eso, según veo, se está acercando a 13.96 miliamperios. Balázs, por favor, presiona el botón. Esto nos llevará al modo de 50 MHz. Vuelve a hacer la cuenta regresiva. Y eso es aproximadamente unos 19.9 miliamperios de consumo de corriente, lo cual es bastante bajo. De manera similar, puedes medir el consumo de energía en otros modos. Ya hemos hecho esto, y los resultados para los modos de ejecución están representados en el gráfico. Echemos un vistazo más de cerca. A partir de nuestra medición, está claro que la elección de la velocidad del reloj sí marca una diferencia. A medida que aumentamos la velocidad del reloj, el consumo de corriente también aumenta. En esta tabla puedes ver los valores hasta ahora, además de los valores medidos en los modos de suspensión, espera y parada. Las mediciones confirman lo que dijimos en los videos anteriores. Puedes ver que el modo de espera tiene el consumo más bajo, seguido por el modo de parada. Luego viene el modo de suspensión, donde el consumo de energía se midió a 25 MHz y a una frecuencia de reloj de 168 MHz. En el modo de suspensión, solo se apaga el reloj del procesador. Los periféricos permanecen activos y continúan consumiendo energía. La medición también muestra un mayor consumo de energía a 168 MHz. Cuando realices estas mediciones en casa, obtendrás valores de consumo ligeramente diferentes. Esto no debería sorprenderte, ya que el consumo real de energía depende de muchos factores, como la temperatura ambiente y también la temperatura del núcleo del microcontrolador. Como verificación, también revisamos la parte relevante de la hoja de datos antes de grabar y confirmamos que nuestras mediciones coincidían con los valores típicos. La hoja de datos también muestra una diferencia de algunos miliamperios para diferentes temperaturas. Finalmente, algo interesante a destacar es que si observas el consumo de energía en modo de espera, puedes ver solo 3 microamperios, lo que es de 3 a 4 órdenes de magnitud menor que en los otros modos. Así que, si tienes la oportunidad de usar esto, por ejemplo, en un dispositivo alimentado por batería, puedes obtener mucho más tiempo de funcionamiento para tu dispositivo. De todos modos, este consumo de 3 microamperios tampoco va a cambiar mucho a otras temperaturas. Después de analizar los datos, pasemos a otro tema. En muchas áreas de desarrollo hay un fuerte enfoque en minimizar el consumo de energía de sus dispositivos, lo que también extiende su tiempo de funcionamiento. Esto también aumentará la vida útil de cada dispositivo, ya que, por ejemplo, una fuente de alimentación por batería pasará por menos ciclos de carga y descarga y por lo tanto sufrirá menos degradación con el tiempo. Como ejemplo, hablemos de algunas áreas donde estos aspectos son importantes. Los dispositivos portátiles representan un área de aplicación interesante y compleja. Como sugiere el nombre de este grupo, aquí incluimos productos alimentados por batería. Algunos ejemplos incluyen relojes, rastreadores de movimiento o pulseras inteligentes, y dispositivos que monitorean diversas métricas de salud. Algunos ejemplos de estos son los termómetros inteligentes, los electrocardiogramas, ECG, los monitores de oxígeno en sangre y los medidores de glucosa en sangre. Existen herramientas de desarrollo que nos quitan de encima la carga del diseño de hardware, la miniaturización y la encapsulación. Una vez que surge la idea, puede ser de gran ayuda comenzar a experimentar y adquirir experiencia en una plataforma de hardware confiable, especialmente cuando hay código de ejemplo disponible. Una plataforma de código abierto de este tipo es Hexaware. Un requisito específico para los equipos utilizados en la agricultura es que deben funcionar bajo condiciones extremas, como temperaturas extremas, humedad y presencia de partículas. Los componentes del circuito y su carcasa deben elegirse de acuerdo a estas condiciones, asegurando un sellado adecuado. Una carcasa mal sellada puede ser fácilmente penetrada por polvo y vapor de agua. Incluso una carcasa sellada puede acumular polvo, ya que la diferencia de temperatura entre el día y la noche también provoca un cambio en la presión del aire. Si los sellos no son herméticos, esto puede hacer que la carcasa respire aire polvoriento.
Un buen ejemplo de un registrador de datos agrícola es una sonda instalada en un campo. Como generalmente funcionan con baterías, es importante hacerlos lo más eficientes energéticamente posible, pero al mismo tiempo también necesitamos una forma de leer los datos, es decir, garantizar la comunicación de largo alcance. Para esto, los módulos de largo alcance se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Puede resultar interesante saber que ST también está presente en el mercado con un módulo de muy bajo consumo. Durante el curso hemos utilizado el término IoT con bastante frecuencia. Significa Internet de las Cosas. Estos son dispositivos que pueden conectarse a Internet a través de Wi-Fi o redes móviles. Uno de los usos más comunes del IoT es la automatización del hogar. Estoy seguro de que ya has visto algunos de estos en funcionamiento, o tal vez incluso usas algunos en casa. Por supuesto, minimizar el consumo de energía del software y por lo tanto de los microcontroladores individuales también es un factor importante en este tipo de dispositivos. Esto se debe a que la mayoría de los componentes del sistema están en funcionamiento continuo, por lo que reducir el consumo promedio de energía durante un largo periodo de operación ya resulta en ahorros significativos. Esto nos lleva al final del capítulo. Esperamos haberles mostrado muchas cosas útiles en estos videos y que nos acompañen en los próximos capítulos. Puedes encontrar el programa de ejemplo mostrado en los videos en crystalclearelectronics2.eu bajo el capítulo 20. Si te gustó el video, danos un like. Y si tienes curiosidad por saber algún nuevo capítulo que salga o quieres saber más sobre la serie, suscríbete o sigue nuestra página de Facebook donde podrás ver las últimas novedades. Gracias por su atención y no olviden poner sus móviles en modo suspensión. Adiós. Adiós.